Muy pocos países pueden presumir de tener una ciudadela inca suspendida entre montañas, un cañón más profundo que el Gran Cañón en varios tramos y el lago navegable más alto del mundo. Este país es Perú. En este recorrido conocerás los lugares imprescindibles, desde los escenarios que aparecen en todas las postales hasta maravillas naturales e históricas que explican por qué millones de viajeros regresan una y otra vez. Santuario histórico de Machu Picchu. Antes de que aparezcan sus muros de piedra, lo primero que sorprende es el escenario que los rodea. Montañas cubiertas por niebla, laderas casi verticales y el profundo valle del río Urubamba forman el paisaje donde se alza Machu Picchu, una ciudad construida durante el apogeo del Imperio Inca en el siglo XV. No fue levantada sobre un terreno sencillo, al contrario, cada terraza, cada muro, cada escalón fueron diseñados para adaptarse con precisión a una geografía tan desafiante como espectacular. Todo este entorno forma parte del Santuario Histórico de Machu Picchu, un área protegida ubicada en la región de Cusco, que reúne un patrimonio arqueológico extraordinario y una riqueza natural igualmente excepcional. Esa combinación única le otorgó el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO, un título que no solo protege la antigua ciudadela, sino también el vasto paisaje andino que la rodea. La ingeniería desarrollada por los incas sigue despertando admiración. Las terrazas agrícolas estabilizan las laderas. Los sistemas de drenaje permiten que el agua de las intensas lluvias fluya sin comprometer las construcciones. Y el ensamblaje de enormes bloques de piedra, realizado con una precisión sorprendente, ha contribuido a que gran parte de la ciudad permanezca en pie después de siglos, resistiendo el paso del tiempo y las difíciles condiciones de la montaña. Pero el santuario no se limita a sus monumentos. Más allá de las edificaciones, comienza un mosaico de bosques nubosos y ecosistemas de alta montaña, donde prospera una biodiversidad extraordinaria. Entre la vegetación florecen numerosas especies de orquídeas. En las zonas más tranquilas aún habita el oso andino, mientras diversas aves propias de los Andes amazónicos encuentran refugio entre los árboles y las quebradas. La cercanía entre estos ecosistemas convierte al santuario en un importante espacio para la conservación de la flora y la fauna de esta región del Perú. La mayoría de los visitantes inicia el recorrido desde la localidad de Aguascalientes. Desde allí parten las rutas que conducen hasta la ciudadela. Algunos deciden ampliar la experiencia siguiendo antiguos senderos como el Camino Inca. Otros ascienden a las montañas cercanas para contemplar desde las alturas el conjunto completo de santuario y el serpenteante valle del río Urubamba. Aquí la obra humana y la naturaleza no compiten entre sí. Se complementan de una forma tan precisa que resulta difícil imaginar Machu Picchu sin las montañas que lo abrazan o las montañas sin la presencia silenciosa de esta extraordinaria ciudad inca. Centro histórico del Cusco. Hay calles en el mundo donde basta mirar hacia abajo para descubrir otra época. En el centro histórico del Cusco, los enormes bloques de piedra colocados por los incas siguen sosteniendo edificios coloniales levantados siglos después. Dos formas de entender la arquitectura conviven en un mismo lugar, como si la historia hubiera decidido escribir un capítulo sobre el anterior sin borrar la primera página. Antes de la llegada de los españoles, Cusco fue la capital del Imperio Inca. Era el corazón político, religioso y administrativo de una de las civilizaciones más importantes de América. Tras la conquista durante el siglo XVI, numerosos templos, palacios y construcciones coloniales comenzaron a levantarse sobre las sólidas bases de piedra inca. El resultado fue una fusión arquitectónica difícil de encontrar en otra ciudad del continente, donde cada muro conserva huellas visibles de dos grandes tradiciones culturales. Caminar por este centro histórico es recorrer un trazado urbano que mantiene el diseño de origen inca. Sus calles estrechas obligan a avanzar despacio.
A cada paso aparecen antiguos palacios transformados en conventos, plazas que siguen siendo el punto de encuentro de la ciudad y templos que dominan el paisaje con fachadas barrocas y renacentistas. Mientras tanto, los muros incas continúan sorprendiendo por el perfecto ensamblaje de sus piedras, colocadas con una precisión que todavía despierta admiración entre arquitectos e ingenieros. Toda esta riqueza histórica y urbana llevó a que el centro histórico del Cusco fuera inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El reconocimiento protege no solo sus monumentos, sino también un conjunto urbano donde el pasado permanece integrado en la vida cotidiana. Aquí, los mercados, restaurantes, hoteles y museos funcionan entre edificios históricos que siguen siendo parte activa de la ciudad, mientras las celebraciones religiosas y culturales llenan las calles con música, danza y tradiciones heredadas durante generaciones. Para muchos viajeros, este es también el punto de partida hacia el Valle Sagrado de los Incas y la ciudadela de Machu Picchu. Sin embargo, antes de emprender ese camino, el propio Cusco ofrece una oportunidad única para comprender cómo evolucionó la civilización andina y cómo dos mundos distintos terminaron compartiendo el mismo espacio. En el centro histórico del Cusco, cada calle recuerda que algunas ciudades no solo conservan su pasado, sino que continúa construyendo su identidad sobre las mismas piedras que han resistido el paso de los siglos. Valle Sagrado de los Incas. Durante kilómetros, el río Urubamba serpentea entre montañas, mientras sobre sus laderas aparecen terrazas de cultivo construidas hace siglos que todavía conservan su forma original. Esa combinación entre un paisaje fértil y una ingeniería extraordinaria explica por qué el Valle Sagrado de los Incas fue uno de los territorios más valiosos del Imperio Inca y sigue siendo una de las regiones históricas más importantes del Perú. Ubicado en la región de Cusco, este amplio valle ofrecía un clima más templado y tierras especialmente productivas. Los incas aprovecharon esas condiciones para convertirlo en un gran centro agrícola, político y espiritual. Aquí desarrollaron cultivos intensivos y construyeron complejos sistemas de terrazas y canales que permitían aprovechar cada rincón del terreno. Muchas de esas obras continúan visibles y siguen demostrando el profundo conocimiento que esta civilización tenía sobre la geografía y el manejo del agua. El paisaje cambia constantemente mientras el valle acompaña el curso del río Urubamba. A un lado se levantan imponentes montañas andinas. Al otro, pequeños pueblos mantienen tradiciones que han pasado de generación en generación. Esta mezcla de naturaleza, arqueología y vida cotidiana crea una experiencia diferente a la de otros lugares históricos, donde el pasado suele permanecer aislado del presente. A lo largo del recorrido aparecen fortalezas, centros ceremoniales y antiguos asentamientos que revelan la importancia estratégica de esta región. También destacan espacios únicos como Moray, conocido por sus sorprendentes terrazas circulares utilizadas como laboratorio agrícola, y las históricas salinas, donde la extracción de sal continúa realizándose mediante técnicas tradicionales. Todo ello convive con comunidades quechuas que preservan su lengua, sus costumbres y una estrecha relación con la tierra que habitan. Además del valor histórico, el valle ofrece múltiples formas de recorrer sus paisajes. Los senderos invitan a caminar entre montañas y sitios arqueológicos. Los caminos también son ideales para el ciclismo, mientras que los mercados artesanales permiten descubrir textiles, cerámicas y productos elaborados por las comunidades locales. Cada localidad aporta un carácter distinto, y pueblos como Pisac, Urubamba y Ollantaytambo suelen convertirse en la base perfecta para explorar la región con calma durante varios días. Muchas personas eligen permanecer aquí antes de continuar hacia Machu Picchu, ya que varias localidades del valle se encuentran a una altitud menor que la ciudad del Cusco y facilitan el proceso de aclimatación. Pero el Valle Sagrado nunca fue simplemente un camino hacia otro destino. Es un territorio donde la naturaleza, la ingeniería y la cultura siguen recorriendo el mismo cauce que el río Urubamba desde hace siglos.
Parque Arqueológico de Ollantaytambo. Las calles que hoy recorren los habitantes siguen el mismo trazado que diseñaron los incas hace siglos. El agua continúa fluyendo por antiguos canales de piedra, mientras enormes terrazas ascienden por la montaña hasta alcanzar templos y recintos ceremoniales. No es una reconstrucción, es una ciudad donde el legado inca nunca dejó de formar parte de la vida cotidiana. Es una ciudad donde el legado inca nunca dejó de formar parte de la vida cotidiana. Ubicado en el Valle Sagrado, en la región de Cusco, el Parque Arqueológico de Ollantaytambo reúne algunos de los ejemplos más completos de planificación urbana desarrollados por esta civilización. Durante el gobierno del Inca Pachacútec, el lugar fue transformado en un importante centro administrativo, agrícola, militar y ceremonial. Cada espacio cumplía una función específica y, al mismo tiempo, se integraba con el relieve natural de las montañas que rodean el valle. Su historia también quedó marcada por uno de los episodios más importantes de la resistencia inca. En 1536, tras la llegada de los españoles, Ollantaytambo se convirtió en el principal bastión defensivo de Manco Inca. Las imponentes terrazas y la compleja organización del terreno ofrecían ventajas estratégicas que todavía pueden apreciarse al recorrer el conjunto arqueológico. Uno de los puntos que más llama la atención es el Templo del Sol. Sus enormes bloques de piedra fueron tallados y ensamblados con una precisión extraordinaria. Muy cerca aparecen fuentes y canales ceremoniales que aún conducen el agua, demostrando el avanzado conocimiento hidráulico alcanzado por los incas. A medida que se asciende por las grandes terrazas agrícolas, las vistas del Valle Sagrado se vuelven cada vez más amplias y permiten comprender cómo la arquitectura, la agricultura y el paisaje fueron concebidos como una sola obra. El parque se encuentra a una altitud aproximada de 2.860 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Ollantaytambo. Según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el horario oficial de visitas es de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde. Además, existe un circuito corto accesible mediante una rampa, con un recorrido aproximado de 35 minutos. Para proteger el patrimonio, no está permitido subir a los muros arqueológicos, ingresar con alimentos o bebidas alcohólicas, ni operar drones sin la autorización correspondiente. Para muchos viajeros, Ollantaytambo es la última gran parada antes de continuar hacia Machu Picchu. Sin embargo, su verdadero valor no está en ser un punto de conexión. Está en demostrar que una ciudad puede conservar el mismo diseño durante siglos y seguir latiendo entre las mismas piedras que alguna vez sostuvieron el corazón del imperio inca. Montaña de 7 colores, Vinicunca. Desde la distancia parece que alguien hubiera pintado las montañas con enormes pinceladas de rojo, amarillo, verde, blanco y tonos ocres. Sin embargo, cada una de esas franjas ya estaba allí mucho antes de que existiera el ser humano. La montaña de 7 colores, conocida también como Vinicunca o Winicunca, revela en su superficie una historia geológica que comenzó hace millones de años y que hoy puede leerse a simple vista en pleno corazón de los Andes peruanos. Ubicada en la región de Cusco, cerca del imponente nevado Ausangate, esta montaña debe su singular apariencia a un proceso natural extraordinario. Durante millones de años, distintas capas de sedimentos se fueron acumulando una sobre otra. Más tarde, el movimiento de las placas tectónicas elevó esos antiguos depósitos hasta formar parte de la cordillera andina. Con el paso del tiempo, la oxidación de diversos minerales y la acción constante de la erosión fueron revelando los colores que hoy distinguen a Vinicunca: rojos, rosados, verdes, amarillos, blancos y ocres, formando un auténtico mapa geológico expuesto al aire libre. Llegar hasta este paisaje también forma parte de la experiencia. El mirador principal se encuentra aproximadamente a 5.200 metros sobre el nivel del mar, una altitud donde el esfuerzo físico se hace notar en cada paso.
La mayoría de los viajeros parte desde la ciudad de Cusco en excursiones de un día que combinan un recorrido por carretera con una caminata de dificultad moderada. Por esa razón, la aclimatación previa resulta fundamental para disfrutar el trayecto con mayor seguridad. También se recomienda visitar la zona durante la estación seca, entre abril y octubre, cuando las condiciones meteorológicas suelen favorecer el recorrido y permiten apreciar con mayor claridad el relieve de la montaña. Pero Vinicunca representa mucho más que un fenómeno geológico. Para las comunidades quechuas que habitan esta región, forma parte del paisaje sagrado asociado a los apus, las montañas protectoras dentro de la cosmovisión andina. Mientras el viento recorre las extensas praderas de puna cubiertas de ichu, es común encontrar llamas, alpacas y vicuñas desplazándose por el altiplano, acompañadas por diversas aves propias de los ecosistemas altoandinos que enriquecen la vida silvestre del lugar. Aquí cada color cuenta una historia escrita por la tierra durante millones de años, mientras las montañas continúan siendo para quienes viven a sus pies, mucho más que un paisaje, una presencia viva que sigue acompañando el ritmo de los Andes. Salineras de Maras. Desde lo alto de la quebrada, la montaña parece cubierta por miles de pequeños espejos blancos que reflejan la luz del sol. Al acercarse, el paisaje revela su verdadero secreto. No son lagunas naturales, sino miles de pozas donde la sal continúa extrayéndose casi de la misma manera que hace siglos. Las salineras de Maras conservan una actividad que comenzó en tiempos prehispánicos y todavía hoy sigue formando parte de la vida de las comunidades andinas. Ubicadas en el distrito de Maras, en la región de Cusco, estas salinas constituyen uno de los centros de extracción de la sal de origen prehispánico más importantes del Perú. Su historia atraviesa distintas etapas de la región. La explotación comenzó antes del Imperio Inca, continuó durante el dominio incaico, permaneció activa en la época colonial y ha llegado hasta nuestros días sin interrumpir su funcionamiento. Esa continuidad convierte al lugar en un ejemplo excepcional de una tradición que nunca dejó de practicarse. El proceso comienza en un manantial natural de agua salada. Desde allí, una red de canales distribuye el agua hacia miles de pequeñas pozas escalonadas. Cuando el sol evapora el agua, los cristales de sal quedan depositados en la superficie y son recolectados manualmente. Este ciclo se repite una y otra vez, especialmente durante la estación seca, cuando la evaporación es más rápida y la producción aumenta de forma natural. Lo más llamativo es que este sistema sigue siendo administrado por numerosas familias de las comunidades de Maras y Pichingoto. Cada generación hereda no solo la propiedad de determinadas pozas, sino también los conocimientos necesarios para mantener este delicado equilibrio entre el agua, el clima y el trabajo manual. Gracias a esa transmisión de saberes, la actividad continúa desarrollándose con técnicas tradicionales que apenas han cambiado con el paso del tiempo. El conjunto forma un inmenso mosaico de tonos blancos y ocres que cubre la ladera de la quebrada, creando una imagen inconfundible dentro del Valle Sagrado. Su importancia cultural y paisajística llevó a que las salineras del Maras fueran declaradas zona arqueológica monumental del Perú. Además, forman parte de la lista indicativa del país para una futura candidatura al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Situadas a unos 40 o 50 kilómetros de la ciudad de Cusco, suelen visitarse junto al cercano sitio arqueológico de Moray. En los últimos años, el recorrido turístico se ha orientado hacia miradores y senderos habilitados para proteger las pozas activas y evitar su contaminación. Aquí cada cristal de sal demuestra que algunas tradiciones siguen vivas porque nunca dejaron de formar parte del paisaje ni de quienes lo habitan. Líneas y geoglifos de Nazca. Hay dibujos en el desierto que solo revelan su verdadera forma cuando se observa desde el cielo.
un colibrí de enormes dimensiones, un mono de cola en espiral, una araña perfectamente trazada, un cóndor y un árbol aparecen grabados sobre la superficie de Nazca con una precisión que sigue despertando preguntas después de casi 2000 años. Lo más sorprendente es que nadie conoce con certeza por qué fueron creados. Las líneas y geoglifos de Nazca se extienden a lo largo del desierto del sur del Perú y constituyen uno de los conjuntos arqueológicos más enigmáticos del planeta. Fueron elaborados principalmente por la cultura nazca y su extraordinario valor cultural les otorgó el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO. A pesar de décadas de investigaciones, el propósito exacto de estas inmensas figuras continúa siendo motivo de estudio. Su construcción demuestra un ingenio tan sencillo como eficaz. Los antiguos habitantes retiraron la capa superficial de piedras oscuras que cubrían el desierto y dejaron al descubierto un suelo mucho más claro. Así fueron apareciendo líneas rectas, figuras geométricas y enormes representaciones de animales que permanecen visibles gracias a las condiciones excepcionales del lugar. El clima extremadamente seco, las escasas lluvias y los vientos suaves han protegido estos trazos durante siglos, evitando que el paso del tiempo borrara sus contornos. Los especialistas estiman que la mayoría de los geoglifos fueron creados entre aproximadamente el año 500 a.C. y el año 500 después de Cristo, aunque algunas figuras pertenecen a culturas anteriores. Su significado sigue abierto al debate científico. Las hipótesis más aceptadas los relacionan con rituales religiosos, procesiones ceremoniales, prácticas vinculadas al manejo del agua y formas de interpretar el paisaje. En cambio, las teorías que los atribuyen a un gran observatorio astronómico o a un supuesto origen extraterrestre no cuentan con consenso científico. El sitio ocupa cientos de kilómetros cuadrados y su inmensidad solo puede apreciarse por completo desde el aire. Los sobrevuelos permiten descubrir cómo las figuras se conectan con extensas líneas que recorren el desierto. Sin embargo, algunas también pueden observarse desde un mirador ubicado junto a la carretera panamericana, ofreciendo una pequeña muestra de la magnitud del conjunto. La conservación de este patrimonio requiere un cuidado permanente. La superficie del desierto es extremadamente frágil y el simple paso de una persona o de un vehículo puede dejar huellas visibles durante décadas. En Nazca, cada línea demuestra que una idea puede sobrevivir miles de años cuando el desierto decide convertirla en parte de su propio paisaje. Oasis de Huacachina. En medio de un inmenso mar de arena, una laguna rodeada de palmeras rompe por completo el paisaje. A su alrededor creció Huacachina, un oasis que parece desafiar la lógica del desierto. Mientras el viento remodela las dunas cada día, el agua permanece como el centro de un pequeño asentamiento que ha convertido este singular rincón cerca de la ciudad de Ica en uno de los paisajes más reconocibles del Perú. Las enormes dunas que rodean el oasis figuran entre las más altas de Sudamérica. No son montañas inmóviles. Su forma cambia constantemente por la acción del viento, creando un escenario diferente con el paso del tiempo. Desde sus crestas, la vista permite apreciar el fuerte contraste entre la arena dorada, la vegetación que rodea la laguna y el horizonte completamente desértico que se extiende en todas las direcciones. La aventura forma parte del día a día en este lugar. Los recorridos en vehículos todoterreno, conocidos como buggies, atraviesan las dunas subiendo y descendiendo pendientes pronunciadas que transforman el paisaje en una auténtica montaña rusa de arena. Muy cerca, quienes buscan un desafío distinto practican sandboarding, deslizándose sobre tablas por las laderas del desierto. Estas actividades atraen visitantes durante todo el año y muestran una forma diferente de recorrer un entorno donde la arena es la protagonista absoluta.
Pero Huacachina también invita a bajar el ritmo. Un paseo alrededor de la laguna permite contemplar el reflejo de las palmeras sobre el agua y descubrir por qué este lugar ha inspirado numerosas leyendas. Durante mucho tiempo, las aguas subterráneas que alimentaban la laguna dieron origen a relatos populares, entre ellos la historia de una sirena que, según la tradición local, habita en sus profundidades. Esa mezcla entre naturaleza y tradición ha contribuido a reforzar la identidad del oasis a lo largo de generaciones. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, Huacachina comenzó a ganar fama como balneario. Muchas personas acudían atraídas por la creencia de que sus aguas y sus lodos poseían propiedades terapéuticas. Con el paso del tiempo, el lugar evolucionó hacia un destino enfocado principalmente en el turismo, aunque sin perder el carácter que siempre lo distinguió, un oasis rodeado por un extenso paisaje desértico. Cuando el sol comienza a descender, las dunas adquieren tonos dorados y anaranjados que transforman el horizonte. En ese instante, Huacachina recuerda que incluso el corazón del desierto puede surgir un lugar donde el agua, la arena y las historias han aprendido a convivir desde hace generaciones. Cañón del Colca. Hay un lugar en Perú donde los cóndores no necesitan batir las alas para elevarse. Aprovechan las corrientes del aire caliente que descienden desde un inmenso cañón y durante varios minutos planean en silencio sobre un paisaje esculpido por millones de años. Ese espectáculo puede contemplarse con el mirador de la Cruz del Cóndor, uno de los puntos más emblemáticos del Cañón del Colca. Ubicado en la región de Arequipa, al sur del Perú, este gigantesco cañón fluvial se extiende a lo largo de aproximadamente 70 a 100 kilómetros, siguiendo el curso del río Colca. Su profundidad impresiona incluso a los especialistas. Dependiendo del método de medición utilizado, supera los 3.000 metros y algunas estimaciones sitúan su punto más profundo alrededor de los 4.170 metros, razón por la que figura entre los cañones más profundos del planeta. Las paredes escarpadas, los profundos barrancos y las montañas que rodean el valle crean un paisaje de enormes contrastes. Sin embargo, la naturaleza no es la única protagonista. Desde hace miles de años, este territorio ha sido habitado por pueblos andinos como los Coyaguas y los Cabanas, que aprendieron a aprovechar las difíciles condiciones del relieve para desarrollar una agricultura sorprendente. Las terrazas agrícolas que cubren las laderas forman parte de esa herencia. Muchas fueron construidas antes del Imperio Inca y posteriormente ampliadas por los propios incas. Lo más notable es que numerosas terrazas continúan utilizándose en la actualidad, manteniendo una tradición agrícola que sigue dando forma al paisaje del valle. A lo largo del recorrido también aparecen pueblos tradicionales como Chivay, Yanque, Maca y Cabanaconde. En ellos todavía se conservan costumbres, festividades y formas de vida profundamente ligadas a la cultura andina. Cada localidad ofrece una perspectiva diferente de este territorio, donde la historia continúa presente en la vida cotidiana. El ecosistema del Colca también alberga una rica fauna de alta montaña. Además del majestuoso cóndor andino, es posible encontrar vicuñas, alpacas, llamas, zorros andinos y numerosas especies de aves que habitan este extenso valle. Para explorarlo, muchos visitantes realizan caminatas de varios días, recorren antiguos senderos, fotografían paisajes o descansan en las aguas termales de la calera. Aunque el mirador de la Cruz del Cóndor concentra muchas miradas, el verdadero espíritu del Colca se descubre al descender hacia el interior del cañón. Allí aparecen pequeños oasis, caminos históricos y comunidades que han aprendido a convivir con una gran geografía inmensa, donde la fuerza de la naturaleza y la presencia humana siguen avanzando por el mismo valle desde hace miles de años.
Lago Titicaca, a 3.810 metros sobre el nivel del mar, un inmenso espejo de agua se extiende entre Perú y Bolivia, desafiando la altura de los Andes. El lago Titicaca no solo domina el paisaje del altiplano, también posee un récord extraordinario. Es el lago navegable para embarcaciones de gran tamaño más alto del mundo, una característica que lo convierte en un escenario único donde la naturaleza y la historia han permanecido unidas durante siglos. La principal puerta de entrada desde el lado peruano es la ciudad de Puno. Desde allí parten las embarcaciones que recorren sus aguas y permiten descubrir un territorio donde el horizonte parece fundirse con el cielo. Además de ser uno de los lagos más extensos de Sudamérica, el Titicaca pertenece al reducido grupo de los llamados lagos antiguos desde el punto de vista geológico, una condición que ha favorecido el desarrollo de ecosistemas muy particulares. Entre sus mayores símbolos se encuentran las islas flotantes de los Uros. Estas singulares plataformas han sido construidas con totora, una planta acuática que crece en las orillas del lago y que generación tras generación ha servido para levantar viviendas, caminos e incluso embarcaciones tradicionales. Muy cerca aparecen también las islas de Taquile y Amantaní, donde las comunidades conservan antiguas formas de organización, elaboran reconocidos textiles y mantienen vivas costumbres heredadas de las culturas andinas. El lago Titicaca ocupa un lugar fundamental dentro de la tradición de los Andes. Diversos relatos lo consideran un espacio sagrado relacionado con los orígenes míticos del Imperio Inca. Mucho antes de esa civilización, sus orillas ya fueron habitadas por importantes culturas preincaicas. Incluso, investigaciones arqueológicas han descubierto ofrendas rituales bajo sus aguas, recordando que este lago fue también un escenario de ceremonias y creencias profundamente arraigadas. Su riqueza no termina en la historia. El lago alberga especies endémicas adaptadas a las exigentes condiciones del altiplano y forma parte de áreas protegidas y humedales de importancia internacional. Sin embargo, este delicado ecosistema también enfrenta importantes desafíos relacionados con la contaminación, la variabilidad climática y la disminución de los niveles de agua observada en los últimos años. Navegar por el Titicaca permite contemplar amaneceres y atardeceres que transforman el color del agua y del cielo, mientras las montañas rodean silenciosamente el horizonte. En este lugar, cada ola parece conservar la memoria de quienes han vivido junto a sus orillas durante siglos, demostrando que el lago no solo es un paisaje de altura, sino una parte esencial de la historia viva de los Andes. Parque Nacional Huascarán, con sus 6.768 metros de altitud, el Nevado Huascarán domina el horizonte como la montaña más alta del Perú. A su alrededor se extiende un paisaje de picos cubiertos de nieve, lagunas de un intenso color turquesa y valles moldeados por antiguos glaciares. Todo este escenario forma parte del Parque Nacional Huascarán, un territorio que protege la cordillera tropical más alta del planeta y uno de los ecosistemas de montaña más extraordinarios de los Andes. Ubicado en la Cordillera Blanca, en la región de Ancash, el parque fue creado en 1975 para conservar un patrimonio natural de enorme valor. Su importancia fue reconocida internacionalmente cuando la UNESCO los declaró Reserva de Biosfera en 1977 y, años más tarde, Patrimonio Mundial en 1985. Estos reconocimientos reflejan la singularidad de un espacio donde la geología, el agua y la biodiversidad forman un equilibrio excepcional. El parque abarca aproximadamente 340.000 hectáreas y protege gran parte de la Cordillera Blanca. Dentro de sus límites se levantan decenas de cumbres que superan los 6.000 metros de altitud, junto a cientos de lagunas alimentadas por glaciares y una de las mayores concentraciones de glaciares tropicales del mundo. El contraste entre las montañas nevadas y el inmenso color de sus lagunas convierte cada recorrido en una sucesión constante de paisajes de alta montaña.
Las diferencias de altitud también permiten el desarrollo de una notable diversidad biológica. Entre sus especies más representativas se encuentran el oso de anteojos, la vicuña, la taruca y el majestuoso cóndor andino. En algunas zonas crecen bosques de quenual, árboles adaptados a las duras condiciones de los Andes. También florece la impresionante Puya raimondi, conocida como la reina de los Andes, una planta que produce una de las inflorescencias más grandes del mundo. El Parque Nacional Huascarán es además uno de los principales destinos de montañismo y senderismo de Sudamérica. Lugares como las lagunas de Yangañuco, la Laguna 69 y el Nevado Pastorurí atraen a visitantes que buscan recorrer alguno de los paisajes más espectaculares de la cordillera. A ellos se suman numerosos circuitos de trekking y decenas de sitios arqueológicos vinculados a antiguas culturas andinas. Más allá de su belleza, este parque desempeña un papel esencial en la conservación de los recursos hídricos que abastecen a las poblaciones de Ancash y en la protección de ecosistemas de alta montaña. Sin embargo, también enfrenta importantes desafíos como el retroceso de los glaciares provocado por el cambio climático y las presiones derivadas de las actividades humanas en su entorno. Aquí cada glaciar, cada laguna y cada cumbre recuerdan que conservar la montaña significa también proteger el futuro de quienes dependen de ella. Aguas turquesas de Milpú. En un estrecho cañón de los Andes peruanos, el agua adquiere un color tan intenso que parece irreal, sin filtros ni efectos visuales. Las pozas de Milpú reflejan tonalidades que van desde un turquesa brillante hasta un profundo verde esmeralda. Este fenómeno no es un producto del azar, surge de la combinación entre los minerales presentes en el agua, la luz del sol y la extraordinaria transparencia de este río de montaña. Las aguas turquesas de Milpú se encuentran en el distrito de Huancarailla, provincia de Víctor Fajardo, en la región de Ayacucho. A más de 3.600 metros de altitud, el río Milpú atraviesa un angosto cañón donde con el paso del tiempo ha formado una sucesión de pequeñas cascadas y pozas naturales que transforman el paisaje en un escenario poco común incluso dentro de la geografía andina. A lo largo del cauce se distribuyen alrededor de 20 pozas principales. Cada una representa matices distintos que cambian según la época del año y la intensidad de la luz. Rodeadas por montañas y vegetación altoandina, estas piscinas naturales crean un contraste de colores que ha convertido a Milpú en uno de los paisajes más fotografiados del Perú. La mejor época para contemplar toda esa intensidad suele ser entre los meses de mayo y agosto. Durante la estación seca, las lluvias disminuyen y el agua recupera su máxima transparencia, permitiendo que el característico color turquesa se aprecie con mayor claridad. En cambio, entre diciembre y marzo, el aumento del caudal hace que las aguas se tornen más turbias, aunque las cascadas ganan fuerza y ofrecen un espectáculo diferente. Con el aumento del número de visitantes, también surgió la necesidad de proteger este frágil ecosistema. Por esa razón, el acceso al interior de las pozas ha sido restringido. Actualmente, la experiencia consiste en recorrer senderos, detenerse en los miradores y observar el paisaje desde puntos autorizados. Esta medida evita que los sedimentos del fondo sean removidos y permite conservar la transparencia que hace tan especial a Milpú. El recorrido comienza cerca de la comunidad de Circamarca, a unos 116 o 125 kilómetros de la ciudad de Ayacucho, también conocida como Huamanga. El viaje por carretera suele durar entre 3 y 4 horas y finaliza con una caminata relativamente corta hasta las cascadas y los miradores. Debido a la altitud, es recomendable aclimatarse antes de realizar esfuerzos físicos intensos. Desde finales de la década de 2010, Milpú pasó de ser un rincón poco conocido a convertirse en uno de los principales atractivos naturales de Ayacucho. Aquí la montaña, el agua y la luz siguen creando cada día un paisaje cuya belleza depende precisamente de permanecer tan intacta como la naturaleza la imaginó.
Malecón de Miraflores. Sobre los acantilados que dominan la costa de Lima, decenas de parapentes aprovechan las corrientes del aire del Océano Pacífico para elevarse lentamente sobre el mar. Debajo, las olas golpean la Costa Verde, mientras a pocos metros del borde del acantilado, un largo paseo reúne jardines, miradores y parques que forman uno de los espacios públicos más representativos de la capital peruana, el Malecón de Miraflores. Este extenso recorrido atraviesa el distrito de Miraflores, siguiendo la línea de los acantilados y ofrece una perspectiva privilegiada del litoral limeño. A diferencia de otras zonas costeras, donde la playa es la protagonista, aquí el paisaje se contempla desde las alturas. El océano, los acantilados y el movimiento constante de la ciudad crean una escena que cambia a lo largo del día, especialmente cuando el sol comienza a descender sobre el Pacífico. El malecón está formado por varios tramos conectados entre sí. El malecón de la Marina, el malecón Cisneros y el malecón de la Reserva se enlazan mediante amplios senderos peatonales y ciclovías que permiten recorrer varios kilómetros sin interrupciones. Durante el trayecto es habitual encontrar personas caminando, corriendo o recorriendo la costa en bicicleta. También es frecuente observar a quienes practican parapente, una actividad que aprovecha las condiciones del viento generadas por los acantilados y que ofrece una vista completamente diferente de la bahía de Lima. Más allá de ser un lugar para el deporte y el paseo, el Malecón de Miraflores funciona como un gran corredor verde que conecta parques, esculturas, jardines y miradores distribuidos a lo largo de la Costa Verde. Cada tramo ofrece un ambiente distinto, pero todos comparten el mismo escenario, la inmensidad del Océano Pacífico extendiéndose frente a la ciudad. Su ubicación también lo convierte en un excelente punto de partida para descubrir Miraflores. Muy cerca del recorrido se encuentran restaurantes, hoteles y espacios culturales que forman parte de la vida cotidiana del distrito. Uno de los sectores más concurridos es el que une el Parque del Amor con Larcomar, un tramo especialmente apreciado por sus amplias vistas panorámicas y por la cercanía de diversos servicios. Recorrer el malecón no tiene costo y puede hacerse a cualquier hora del día. Sin embargo, es durante la tarde cuando el paisaje alcanza uno de sus momentos más especiales. La luz cambia lentamente, los parapentes vuelven a llenar el cielo y el Pacífico refleja los últimos colores del atardecer, recordando que en Lima la ciudad y el océano nunca dejan de caminar uno al lado del otro. Laguna Humantay. El intenso color turquesa de la laguna Humantay no es un reflejo del cielo. Nace de diminutas partículas minerales suspendidas en el agua que desciende directamente del deshielo de los nevados Humantay y Salcantay. El resultado es un lago glaciar cuya tonalidad parece cambiar con cada rayo del sol, en un escenario donde la roca, el hielo y la alta montaña dominan el paisaje. La laguna se encuentra en la cordillera de Vilcabamba, en la región de Cusco, a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, rodeada por cumbres nevadas y extensas praderas altoandinas. Este rincón de los Andes se ha convertido en uno de los destinos de senderismo de un día más populares para quienes buscan conocer la naturaleza de alta montaña del Perú. La mayoría de las excursiones comienza antes del amanecer en la ciudad de Cusco. Tras varias horas por carretera, el recorrido llega hasta Soraipampa, punto donde inicia la caminata hacia la laguna. Aunque el ascenso suele tomar entre 1 y 2 horas, el verdadero desafío no está en la distancia, sino en la combinación de la pendiente con la gran altitud. Cada paso exige avanzar con calma, mientras el aire se vuelve más ligero y el paisaje adquiere una dimensión completamente distinta. A medida que el sendero gana altura, los nevados aparecen cada vez más cerca. Finalmente, la laguna surge al pie de las montañas, alimentada de forma constante por el agua que desciende de los glaciares. Ese aporte mineral es el responsable del característico color azul verdoso que ha convertido a Humantay en uno de los paisajes más fotografiados de los Andes peruanos.
Precisamente por la altitud es recomendable permanecer al menos 1 o 2 días en Cusco antes de realizar la excursión. La aclimatación ayuda a reducir el riesgo de mal de altura y permite disfrutar mejor del recorrido. También es aconsejable llevar ropa de abrigo con capas, protección solar, suficiente agua y calzado de senderismo con buena tracción, ya que el clima puede cambiar rápidamente incluso durante una misma jornada. La laguna Humantay forma parte del entorno del Salcantay Trek, una de las rutas de trekking más conocidas del Perú. Sin embargo, su importancia va más allá del senderismo. Dentro de la cosmovisión andina, tanto las montañas conocidas como Apus como las lagunas son consideradas espacios sagrados. Por eso, junto al camino es habitual encontrar pequeñas apachetas, montículos de piedra levantados por los visitantes como gesto de respeto y agradecimiento hacia la montaña. En Humantay, cada piedra y cada reflejo recuerdan que para los Andes la naturaleza también guarda un profundo significado espiritual. Reserva Nacional de Paracas. En muy pocos lugares del planeta, el desierto termina directamente en el océano. En la Reserva Nacional de Paracas, enormes dunas de arena descienden hasta acantilados que caen sobre el Pacífico, creando un paisaje donde la costa parece dividir dos mundos completamente distintos. Esa unión entre tierra árida y mar es precisamente la esencia de uno de los espacios naturales más singulares del Perú. Ubicada en la región de Ica, la Reserva Nacional de Paracas fue creada en 1975 para proteger cerca de 335.000 hectáreas, la mayoría parte de ellas marinas. Se trata de una de las áreas naturales protegidas más importantes del país y de un refugio donde conviven paisajes espectaculares, una extraordinaria biodiversidad y un valioso legado arqueológico vinculado a la antigua cultura Paracas. Al recorrer la reserva, el escenario cambia constantemente. Dunas modeladas por el viento dan paso a playas, bahías y acantilados que contrastan con el intenso azul del Océano Pacífico. Uno de los lugares más conocidos es Playa Roja, cuya arena adquiere un llamativo tono rojizo que resalta aún más frente al mar y las colinas desérticas que la rodean. Aunque el entorno parece dominado por la aridez, la vida aquí es sorprendentemente abundante. La reserva protege cientos de especies de aves, peces, algas y mamíferos marinos. Entre los animales más representativos destacan los pingüinos de Humboldt, los lobos marinos, los flamencos y los delfines. Además, numerosas aves migratorias utilizan estas costas como punto de descanso y alimentación durante sus largos recorridos. Este territorio también conserva importantes huellas del pasado, mucho antes de la llegada de los incas. La cultura Paracas se desarrolló en esta región y dejó un legado arqueológico fundamental para comprender las antiguas sociedades de la costa peruana. Sus hallazgos, especialmente relacionados con sus avanzadas técnicas textiles, han permitido conocer mejor el desarrollo cultural de los Andes prehispánicos. Actualmente, la reserva es administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales, protegidas por el Estado, que trabaja para mantener el equilibrio entre la conservación de estos ecosistemas, el turismo y las actividades económicas de las comunidades locales. Dentro de este espacio protegido también se encuentran las Islas Ballestas, famosas por su abundante fauna marina y por haber sido durante el siglo XIX uno de los principales centros de extracción de guano, un fertilizante natural producido por aves marinas que tuvo un enorme valor económico para el Perú. En Paracas, el silencio del desierto y el movimiento incesante del océano no compiten entre sí. Se encuentran cada día para recordar que algunos de los paisajes más extraordinarios nacen precisamente donde dos mundos completamente distintos llegan a tocarse. Centro Histórico de Arequipa. Pocas ciudades del mundo pueden reconocerse a simple vista por el color de sus edificios. En Arequipa, el blanco del sillar, una piedra de origen volcánico, ilumina calles, iglesias y antiguas casonas, mientras los volcanes Mistis, Chachani y Pichu Picchu vigilan el horizonte.
Esa combinación de arquitectura y paisaje dio forma a un centro histórico con una identidad imposible de confundir. El centro histórico de Arequipa conserva un trazado urbano colonial donde conviven influencias europeas e indígenas. Sus estrechas calles, patios interiores, arcos y templos revelan cómo las técnicas constructivas llegadas de Europa fueron adaptadas a un territorio marcado por la actividad sísmica y volcánica. De esa fusión nació un estilo propio conocido como la Escuela Arequipeña, cuyo principal protagonista es el sillar, la piedra blanca que define el carácter visual de toda la ciudad. Pero este patrimonio no permanece detenido en el tiempo. Entre sus edificios históricos funcionan museos, galerías, mercados tradicionales, cafeterías y espacios culturales que mantienen vivo el corazón de Arequipa. La vida cotidiana se desarrolla entre construcciones centenarias, haciendo que el centro histórico sea mucho más que un conjunto de monumentos. Dentro de este escenario sobresale uno de los complejos religiosos más sorprendentes de América del Sur, el Monasterio de Santa Catalina, fundado en 1579 para la Orden Dominicana Femenina. Ocupa más de 20.000 metros cuadrados y forma parte del conjunto histórico reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Tras cruzar sus altos muros, el ambiente cambia por completo. En lugar de un único edificio, aparece una auténtica ciudad dentro de la ciudad. Calles, plazas, patios, claustros y pequeñas viviendas monásticas reproducen el diseño urbano de la Arequipa colonial. Los intensos colores azules, rojos y ocres de sus muros contrastan con el blanco del sillar, creando uno de los espacios arquitectónicos más fotografiados del país. El monasterio reúne elementos coloniales, barrocos, mestizos y neoclásicos desarrollados entre los siglos XVI y XIX. Sus bóvedas de sillar, capillas y claustros albergan además una importante colección de arte religioso colonial, con obras de la escuela cusqueña y retablos barrocos tallados y dorados que reflejan la riqueza artística del Virreinato del Perú. Durante siglos funcionó como un monasterio de clausura. Una de las particularidades era que muchas religiones construían sus propias celdas según sus posibilidades económicas, dando origen a una notable diversidad arquitectónica dentro del recinto. Tras las restauraciones realizadas después de los terremotos del siglo XX, gran parte del complejo fue abierta al público como museo, mientras una pequeña comunidad religiosa continúa habitando las áreas reservadas. Hoy es posible recorrer sus calles, participar en visitas guiadas, contemplar exposiciones de arte e incluso realizar recorridos nocturnos en determinadas fechas. Al salir nuevamente al centro histórico, el blanco del sillar vuelve a encontrarse con los volcanes que rodean la ciudad, recordando que la historia de Arequipa siempre ha estado esculpida por la fuerza de la piedra y el fuego de la tierra. Fortaleza de Cuelap. Murallas de piedra que alcanzan hasta 19 metros de altura se alzan sobre la cima de una montaña envuelta con frecuencia por la neblina. Durante siglos permanecieron ocultas entre la vegetación, protegiendo una antigua ciudad construida por la cultura chachapoya. Ese impresionante conjunto arqueológico es Cuelap, una de las mayores obras monumentales del Perú prehispánico y uno de los testimonios más extraordinarios del llamado Pueblo de las Nubes. La fortaleza de Cuelap se encuentra en la región de Amazonas, sobre una cresta montañosa situada a unos 3.000 metros de altitud. Aunque tradicionalmente recibe el nombre de fortaleza por sus enormes murallas, las investigaciones indican que el lugar cumplía funciones mucho más amplias. Fue un importante centro político, religioso, ceremonial y poblacional antes de la expansión del Imperio Inca y la llegada de los españoles. El complejo fue construido principalmente entre los siglos V y VI por los chachapoyas, una civilización que desarrolló una arquitectura adaptada a las montañas del norte peruano. La ciudad se extiende sobre una enorme plataforma artificial de casi 600 metros de longitud,
Sus elevadas murallas controlaban los accesos, mientras en el interior se organizaban cientos de construcciones de planta circular, distribuidas entre espacios residenciales, administrativos y ceremoniales. Uno de los rasgos más característicos de Kuelap son los relieves geométricos que decoran muchas de sus edificaciones. Estas figuras de piedra forman parte de la identidad artística de la cultura chachapoyas y todavía pueden apreciarse en distintos sectores del complejo. Caminar entre sus antiguos recintos permite imaginar cómo era la vida cotidiana de una sociedad que prosperó en un entorno dominado por montañas, bosques nubosos y profundos barrancos. Durante siglos, la vegetación cubrió gran parte de la antigua ciudad. Solo las investigaciones arqueológicas permitieron revelar nuevamente la magnitud de este asentamiento, considerado hoy uno de los principales sitios prehispánicos del norte del Perú. En los últimos años, las intensas lluvias y otros factores ambientales provocaron daños en varias estructuras, lo que lo hizo necesario emprender un amplio programa de conservación y restauración. Como consecuencia, algunas áreas permanecieron temporalmente restringidas mientras avanzaban los trabajos para garantizar la protección del monumento. Actualmente, el circuito turístico continúa ampliándose de forma gradual bajo la supervisión del Ministerio de Cultura, que incrementa progresivamente las zonas accesibles y la capacidad diaria de visitantes conforme avanzan las labores de conservación. La más popular de llegar es mediante el teleférico de Kuelap, seguido de una caminata hasta la antigua Llacta, donde las enormes murallas vuelven a aparecer entre la niebla. Allí cada piedra recuerda que la historia de los Andes también fue escrita mucho antes de los incas por un pueblo que eligió vivir entre las nubes. Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Cuando el agua se vuelve completamente tranquila, el bosque deja de reflejarse de forma borrosa y aparece como un espejo casi perfecto. Esa imagen, que parece creada por un efecto visual, es el motivo por el que la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria recibe el sobrenombre de la Selva de los Espejos. Aquí el cielo, los árboles y los ríos llegan a confundirse hasta hacer desaparecer el horizonte. Ubicada en la región de Loreto, en plena Amazonía peruana, esta inmensa área protegida supera los 2 millones de hectáreas. Es la reserva nacional más extensa del Perú y uno de los mayores complejos de bosques inundables de Sudamérica. Su enorme red de ríos, lagunas, cochas y aguajales cambia constantemente con el nivel del agua, transformando el paisaje entre la temporada de aguas altas y la de aguas bajas. La vida que alberga este territorio es extraordinaria. Se han registrado más de 1025 especies de vertebrados y 449 especies de aves y cerca de 965 especies de plantas silvestres. Entre la vegetación y los canales aparecen algunos de los animales más emblemáticos de la Amazonía. El delfín rosado emerge silenciosamente entre las aguas oscuras. El manatí amazónico se desplaza con calma bajo la superficie. La nutria gigante patrulla los ríos, mientras el imponente caimán negro permanece inmóvil esperando el momento oportuno. Y entre los peces destaca el paiche, uno de los de agua dulce más grandes del planeta. Pero Pacaya-Samiria no solo protege especies, también conserva una forma de vida. Comunidades indígenas y mestizas participan activamente en el manejo sostenible de los recursos naturales. Desarrollan programas para proteger la tortuga taricaya, aprovechan responsablemente los recursos forestales y pesqueros y gestionan poblaciones de paiche sin comprometer el equilibrio del ecosistema, en un modelo donde la conservación y las tradiciones locales avanzan juntas. La mayoría de las expediciones parten desde Nauta o Iquitos. Durante varios días, las embarcaciones recorren ríos y canales que conducen al corazón de la reserva. Las jornadas incluyen navegación en canoa, observación de aves, búsqueda de delfines rosados, caminatas por bosques inundables y encuentros con las comunidades que habitan este inmenso humedal.
Pacaya Samiria protege la mayor extensión de bosque inundable del Perú y desempeña un papel esencial en la conservación de la biodiversidad amazónica, el almacenamiento de carbono y el equilibrio de los ciclos hidrológicos de toda la cuenca. Su importancia internacional quedó reconocida al ser designada como sitio Ramsar. En este rincón de la Amazonía, cada reflejo sobre el agua recuerda que la naturaleza también sabe contar su historia en silencio. Sitio arqueológico de Moray. Las terrazas descienden en círculos perfectos, una tras otra, hasta formar un enorme embudo de piedra en el corazón de los Andes. A primera vista parece un anfiteatro excavado en la montaña. Sin embargo, cada nivel tenía un propósito mucho más que el de albergar espectadores. En Moray, los incas transformaron el paisaje en un laboratorio agrícola al aire libre. Ubicado cerca de Maras, en la región de Cusco, el sitio arqueológico de Moray es uno de los complejos más singulares del antiguo imperio inca. Su diseño, formado por grandes terrazas circulares escalonadas, continúa despertando el interés de arqueólogos, científicos y viajeros que intentan comprender el verdadero alcance de los conocimientos agrícolas desarrollados hace siglos. Lo que hace diferente a Moray es la forma en que aprovecha el relieve natural. Las terrazas concéntricas descienden hacia un centro profundo, creando distintos niveles donde la temperatura puede variar varios grados entre la parte superior y el fondo. Esa diferencia genera pequeños microclimas dentro de un mismo espacio. Por esa razón, muchos investigadores consideran que este lugar funcionó como un centro de experimentación agrícola, donde los incas estudiaban cómo adaptar diversos cultivos a las condiciones de los Andes antes de llevarlos a otras regiones del imperio. Moray fue construido durante el periodo del Imperio Inca, probablemente entre el siglo XV y comienzos del XVI. Aunque la teoría del laboratorio agrícola es la más aceptada, su función exacta todavía sigue siendo objeto de estudio. Algunos especialistas también planean que el sitio pudo tener un uso ceremonial relacionado con la fertilidad de la tierra y los ciclos agrícolas, una posibilidad que refleja la estrecha relación entre la agricultura y la cosmovisión andina. Hoy el complejo forma parte del patrimonio arqueológico administrado por las autoridades culturales del Perú y constituye una de las paradas más visitadas del Valle Sagrado de los Incas. El recorrido transcurre por senderos panorámicos que rodean las terrazas y permiten apreciar plenamente la geometría del conjunto. El acceso al interior de las estructuras permanece restringido, una medida destinada a proteger este extraordinario ejemplo de planificación e ingeniería agrícola para las futuras generaciones. Desde los miradores, la perfección de los círculos parece desafiar el paso del tiempo. Cada terraza revela una comprensión profunda del clima, del suelo y de la naturaleza. En Moray, la piedra no solo construyó un monumento, también conservó la memoria de un conocimiento que convirtió a los Andes en un inmenso territorio de experimentación y aprendizaje. Baños termales de Cocalmayo. Aguas completamente transparentes brotan de la montaña y llenan piscinas naturales donde el vapor se eleva suavemente mientras a pocos metros el río Urubamba continúa su recorrido entre las montañas. Esa combinación convierte a los baños termales de Cocalmayo en un lugar muy distinto a la imagen habitual de las aguas termales de color intenso. Aquí, el fondo de cada piscina permanece visible incluso cuando el agua alcanza temperaturas cercanas a los 44 grados. Ubicados en el distrito de Santa Teresa en la región de Cusco, los baños termales de Cocalmayo se han convertido en una de las paradas más apreciadas para quienes recorren la ruta alternativa hacia Machu Picchu. También representan un punto de descanso muy buscado después de largas jornadas de caminata por senderos de montaña. El complejo cuenta con varias piscinas de distintas profundidades alimentadas constantemente por manantiales minerales.
La temperatura del agua suele oscilar entre los 38 y los 44 grados centígrados, permitiendo que cada visitante encuentre el nivel de calor que le resulte más cómodo. El lugar dispone además de vestidores, duchas, servicios higiénicos y áreas de descanso. En los alrededores funcionan pequeños puestos de comida y otros servicios que complementan la visita sin alterar el ambiente natural. Cocalmayo se encuentra a unos 4 kilómetros del pueblo de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, sobre la margen izquierda del río Urubamba y a una altitud aproximada de entre 1500 y 1600 metros sobre el nivel del mar. El trayecto puede realizarse en taxi en unos 15 o 20 minutos o caminando durante aproximadamente una hora. Muchos viajeros también llegan desde la zona de hidroeléctrica al finalizar su recorrido por Machu Picchu. Pero más allá de sus instalaciones, el verdadero atractivo está en el paisaje. La vegetación tropical cubre las laderas cercanas, las montañas rodean el valle. El sonido constante del río acompaña el descanso, creando una atmósfera muy diferente a la de las altas cumbres del Cusco. Después de rutas exigentes como el Salcantay Trek o el Inca Jungle Trek, este contraste ofrece una pausa especialmente valorada. Desde hace generaciones, la tradición local atribuye propiedades terapéuticas a las aguas minerales de Cocalmayo. Aunque esas creencias forman parte de la cultura de la región y no sustituyen el consejo médico, continúan siendo parte de la identidad del lugar. Quienes lo visitan suelen destacar la limpieza de las piscinas, la agradable temperatura del agua y la armonía del entorno. Y cuando el vapor comienza a mezclarse con el aire fresco del valle, Cocalmayo recuerda que a veces el descanso también forma parte del viaje. Después de un lugar tan especial como Cocalmayo, este viaje demuestra que Perú guarda maravillas para cada tipo de viajero. Si disfrutas documentales y guías como esta, suscríbete, deja tu like y comparte este video para seguir descubriendo el mundo con nosotros. Cuando un país reúne paisajes tan distintos, es fácil de pensar que su mayor riqueza está en la variedad. Sin embargo, lo que hace únicas a las maravillas del Perú no es solo su diversidad, sino la forma en que cada una revela un rostro diferente de un mismo territorio. Hay lugares que impresionan por su grandeza, otros por su historia y otros por la calma que transmiten, pero todos comparten la capacidad de despertar una curiosidad que ninguna fotografía logra satisfacer por completo. Esa es la diferencia entre observar un paisaje y sentir que existe algo más allá de lo que alcanza la vista. Siempre habrá un rincón de Perú esperando convertirse en la próxima maravilla que cambie nuestra forma de mirar el mundo.